Justine o los infortunios de la virtud. Segunda parte. Contaros las desgracias de mi vida, señora, dijo la bella desdichada dirigiéndose a la condesa, es daros el más claro ejemplo de cómo la inocencia y la virtud son castigadas por los mayores infortunios. Sería como acusar a la providencia, quejarse de ella. Sería como cometer un crimen y no me atrevo. La pobre muchacha comenzó a llorar desconsoladamente y tras dejar que las lágrimas corriesen por un instante continuó con su relato. Me permitiréis que oculte mi nombre y mi nacimiento que, sin ser ilustres, son honrados, y si no hubiese sido por la fatalidad de mi destino, no hubiese caído en la humillación y en el abandono, que han sido la fuente de todos mis males. Perdí a mis padres siendo muy joven y creí que con el poco dinero que nos habían dejado podría encontrar un trabajo decente, rechazando todos aquellos que no lo eran. Pero, casi sin darme cuenta, me fui comiendo los ahorros. Cuanto más pobre era, mayor era el desprecio que recibía, y cuanto más necesitaba de apoyo, solo recibía ofertas indignas e ignominiosas. De todas las crueldades que he padecido desde que empezó esta triste situación, de todas las horrorosas proposiciones que me hicieron, os voy a contar las que debí soportar en la casa del señor Dubourg, uno de los rentistas más ricos de París. Recurrí a él como a uno de los hombres cuya reputación y riqueza podrían quizá aliviar mi suerte, pero quienes me habían aconsejado, o bien querían que cayese en la trampa, o no conocían el duro corazón de ese hombre y sus depravadas costumbres. Luego de haber esperado 2 horas en su antecámara, finalmente me hicieron pasar. El señor Dubourg tenía alrededor de 45 años. Acababa de levantarse y apareció envuelto en una bata ligera que apenas ocultaba desorden. Sus criados se apresuraron a peinarle, pero él les ordenó que se retiraran, preguntándome de inmediato a qué se debía mi visita. «Ay, señor», le respondí, «soy una pobre huérfana que aún no ha cumplido los 14 años y ya conoce todas las caras de la desdicha». Entonces le conté en detalles los reverses de mi suerte, las dificultades para encontrar un trabajo, la desgracia de haber invertido todo lo que poseía en buscarlo, cosechando solo negativas, las dificultades incluso que tenía para encontrarlo, ya fuese en una tienda o incluso en la casa en la que vivía, mi esperanza de encontrarlo y obtener de él los medios necesarios para vivir. Después de haberme escuchado sin demasiado interés, el señor Dubourg me preguntó si siempre había llevado una vida decente. Si no hubiese sido así, no sería tan pobre ni hubiese tenido tantas dificultades. «Hija mía», me dijo tras oír aquello, «¿a título de qué pretendéis que la riqueza venga a calmar vuestras necesidades si no la servís en nada?» «Señor, no pido otra cosa que servir». «Los trabajos que puede hacer en una casa una niña como vos son poco útiles», me respondió. «No tenéis edad ni el aspecto que os permitan colocaros como queréis. En las casas no se desea emplear niñas. Pero si tuvierais un poco menos de esa ridícula decencia, podríais encontrar un buen destino en la casa de cualquier libertino. Debéis tender a eso. Esa virtud de la que hacéis gala no sirve para nada en este mundo, y haríais mejor en no alardear de ella, pues así no obtendréis ni siquiera un vaso de agua. Cuando las personas como nosotros hacemos limosna, ya que no podemos librarnos de ella, al menos queremos ver recompensado el dinero que sale de nuestros bolsillos, y por otro lado, ¿de qué otra manera una joven como vos puede obtener los recursos que necesita para vivir, si no es dando enteramente todo lo que se quiera de ella?
Oh, señor, es que no hay compasión ni sentimientos honestos en el corazón de los hombres. Muy poco, hija mía, muy poco. Se ha perdido ya la manía de hacer favores gratuitos. Quizá uno pueda sentirse orgulloso de ser caritativo, pero esa satisfacción que da el orgullo es tan quimérica y se disipa tan pronto que se necesitan placeres más concretos y, por ejemplo, en el caso de una niña como vos, preferimos obtener los placeres más libertinos como premio al dinero que se adelanta, antes que enorgullecernos por haber dado una limosna. La reputación del hombre liberal, benefactor y generoso no vale para mí más que el más leve de los placeres que vos podéis darme. Es ese un punto en el que estamos de acuerdo casi todos los hombres de mi generación y de mi mundo. De modo que encontraréis razonable, hija mía, que no os socorra sino en la medida que obedezcáis a todo lo que se exija para satisfacer mi placer. ¡Qué crueldad, señor! ¡Qué dureza! ¿Acaso pensáis que el cielo no os va a castigar por ello? Entérate, pequeña aprendiz, de que el cielo es la cosa del mundo que menos nos interesa, que lo que hacemos en la tierra, le plazca o no, no nos inquieta en lo más mínimo. Completamente convencidos del escaso poder que tiene sobre los hombres, nosotros lo desafiamos diariamente sin sentir el más mínimo temblor. Y, en verdad, nuestras pasiones carecen de encanto cuando no transgreden del todo sus normas, o lo que los necios las consideran como tales, que en el fondo no son más que cadenas ilusorias, cuya impostura ha estado a punto de atrapar hasta el más fuerte. Pues entonces, señor, con tales principios, el que no tiene fortuna está condenado a perecer. ¿Y qué más da? En Francia hay más gente de la necesaria. Al gobierno no le importa quitarse de en medio a muchos individuos con tal de que la máquina se conserve. Pero, ¿creéis, pues, que los hijos van a respetar a su padre cuando son tan maltratados? ¿Qué puede importarle a un padre el amor de los hijos cuando tiene demasiados y los siente como una carga? Más valdría entonces que nos ahogaran al nacer. Poco más o menos, pero dejemos esa política de la que tú nada debes entender. ¿Por qué lamentarse de la suerte cuando está en nuestras manos en mejorarla? ¡Oh cielos! ¿A qué precio? Al de una quimera, al de una cosa que solo tiene el valor que le da vuestro orgullo. Pero dejemos ahí también esa idea vuestra y ocupémonos de lo que nos interesa a ambos. Os importa mucho esa quimera, ¿no es cierto? Pues a mí muy poco, por lo cual la dejo de lado. Los deberes que os impondré y por los cuales recibiréis la conveniente retribución sin ser excesivos serán de otro género. Os pondré a servir a mi gobernanta y todas las mañanas delante de mí, tanto ella como mi criado, os someterán a unas pruebas cuyo espectáculo despertará sus adormecidos sentidos, como no lo consigue la más voluptuosa de las mujeres en el más enamorado de los hombres. Oh señora, ¿cómo podría explicarle esa execrable proposición? Sentí una gran humillación al oírla y me aturdí, por así decirlo, mientras pronunciaba aquellas palabras. Vergüenza me da repetirlas. Vuestra bondad me permitirá que me abstenga de ello. Aquel hombre cruel me había nombrado a quienes serían los grandes sacerdotes de ese rito infame, en el cual yo debía servir de víctima. Eso es todo lo que puedo hacer por vos, hija mía, continuó diciendo aquel villano, levantándose de un modo indecente. Y os prometo que participando en esa ceremonia, que será siempre larga y espinosa, tendréis asegurado el mantenimiento durante 2 años. Ahora tenéis 14. A los 16 quedaréis libre para buscar fortuna en otra parte.
y hasta entonces tendréis vestidos y alimentos, y recibiréis un luis por mes. Y aún soy generoso, ya que no he sido tan magnánimo con aquella a quien reemplazaríais, pero es cierto que ella no tenía como vos esa virtud intacta a la que cuidáis tanto y que yo tomo de esa manera, alrededor de 50 escudos por año, una suma que excede a la que ha cobrado vuestra antecesora. Entonces, pensadlo bien. Pensad sobre todo en el estado de miseria en que venís aquí. Pensad que en el miserable país en el que vivís es necesario que los que no tienen de qué vivir sufran para ganárselo, que al ver su ejemplo quizás vos sufriréis un poco, estoy de acuerdo, pero obtendréis muchas más ventajas que casi todos ellos. Los indignos propósitos de ese monstruo habían encendido sus pasiones, y en ese instante me asió brutalmente por el cuello del vestido, diciéndome que por ser la primera vez, él mismo iba a demostrarme de qué se trataba. Pero en ese cruel instante, mi desdicha me dio fuerzas y coraje, me desprendí de él y precipitándome hacia la puerta, «¡Hombre abominable!», le dije mientras escapaba de allí. «Ojalá que un día el cielo, a quien ofendes tan descarnadamente, te castigue como lo merece tu odiosa barbarie. No eres digno ni de esas riquezas de las que haces tan vil uso, ni tampoco del aire que respiras, en un mundo mancillado por tus atrocidades». Volví sumamente apenada a mi casa, pensando en aquellas cosas tristes y sombrías, reflexionando en lo que le lleva al hombre a la crueldad y a la corrupción, cuando un rayo de esperanza resplandeció ante mis ojos. La señora Desroches, la mujer en cuya casa vivía y que conocía mis desgracias, vino a decirme que al fin había encontrado una casa en la que me recibirían encantados, siempre que me comportase correctamente. «¡Oh cielo, señora!», le dije abrazándola efusivamente. «Esa condición es la que yo misma pondría. Ya veréis con cuánto placer la acepto». El hombre al cual debía servir era un viejo usurero quien, según me dijeron después, se había enriquecido no solo prestando dinero con altísimos intereses, sino robando impunemente a todo el mundo cada vez que tuvo ocasión de hacerlo. Habitaba en la calle de Quincampoix, en un primer piso, con una mujer de avanzada edad a la que llamaba su mujer, y que era tan despreciable como él. «Sofía», me dijo aquel avaro. «Ah, Sofía», pues ese era el nombre que elegí para ocultar el mío. «La primera virtud que se exige en mi casa es la probidad. Si llegáis a levantar de aquí la 10ª parte de un céntimo, os haré colgar y no habrá más remedio. Si mi mujer y yo gozamos de ciertas comodidades en nuestra vejez, ellas son el fruto de nuestro gran esfuerzo y de nuestra profunda sobriedad». «¿Coméis mucho, hija mía?». «Algunas onzas de pan al día, señor», le respondí. «Agua y un poco de sopa cuando por ventura la hay». «Sopa, demonios, sopa». «¿Habéis oído, amiga mía?», dijo el viejo avaro a su mujer. «Temblad ante los progresos del lujo. Esta busca trabajo desde hace un año. Se muere de hambre y quiere sopa, cuando nosotros apenas la probamos los domingos. Y eso que hace 40 años trabajamos como esclavos. Tendréis 3 onzas de pan al día, hija mía, media botella de agua del río, un viejo vestido de mi mujer cada 18 meses para que os hagáis unas enaguas y 3 escudos de ganancia al finalizar el año. Si estamos conforme con vuestros servicios, si sois tan ahorrativa como nosotros, y si lográis, en fin, con orden y arreglo, que esta casa prospere. El servicio requerido es poca cosa.
Hay que fregar y limpiar 3 veces a la semana este piso de 6 habitaciones, hacer la cama de mi mujer y la mía, atender a la puerta, empolvar mi peluca, peinar a mi esposa, cuidar el perro, el gato y el papagayo, fregar la cocina, limpiar los utensilios, tanto los que se usen como los que no, ayudar a mi mujer a preparar la comida y, en lo que queda del día, deberéis coser la ropa, las medias, los gorros y limpiar otros pequeños artefactos domésticos. Ya veis que no es nada, Sofía, y que os quedará tiempo para emplearlo como queráis, o bien para confeccionar la ropa blanca y la vestimenta que es de uso vuestro. Podéis fácilmente imaginaros, señora, que solo el estado de miseria en el que me encontraba podía llevarme a aceptar un trabajo así. No solo se trataba de trabajar mucho más de lo que mi edad y mis fuerzas me podían permitir, sino que el sueldo que me ofrecían difícilmente me daría para vivir. No obstante, me guardé muy bien de manifestar esos reparos, y esa misma noche quedé instalada en aquella casa. Si la cruel situación en la que me encuentro, señora, pudiera en algo divertiros, cuando no debo pensar sino en conmover vuestro corazón, me atrevería a creer que os distraería contándoos todas las mezquindades que pude ver en aquella casa, pero fue algo tan catastrófico y terrible lo que me esperaba a partir del segundo año en que estuve con esa gente, que me resulta difícil detenerme en algunas anécdotas divertidas que os pudieran entretener. Debéis saber, señora, que jamás usé de la luz en esa casa. Ellos tenían la suerte de que en su habitación llegaba la luz del farol que alumbraba la vía pública, y con ella se las arreglaban para meterse en la cama y ahorrarse cualquier otro tipo de iluminación. No usaban ropa interior, y en cuanto a su vestimenta, ambos usaban unos manguitos que iban cosidos en las mangas de sus trajes y que yo debía lavar todos los sábados por la noche para que estuviesen limpios para el domingo. Tampoco usaban sábanas ni toallas para evitar el lavado y el consiguiente desgaste, puesto que era una de las cosas más caras del ajuar de una casa, según la opinión del señor Duharpin, mi respetable amo. Jamás bebían vino, ya que la señora Duharpin decía que el agua clara era la bebida natural del hombre y la única aconsejada por la naturaleza. Cada vez que se cortaba el pan, colocaban un cesto debajo a fin de no desperdiciar lo que pudiese caer, y al acabar las comidas recogían meticulosamente de la mesa las migas que quedaban para freírlas el domingo con un poco de mantequilla rancia, siendo este el plato de lujo que se permitían ese día de descanso. Nunca se sacudían los muebles ni la ropa por temor a que se ajasen, de modo que había que pasarles un plumero muy suavemente. Los zapatos del señor y de la señora llevaban tacones y punteras de metal, y ambos esposos guardaban con veneración aquellos que habían utilizado para su boda. Pero había una costumbre más curiosa aún, que me obligaban a cumplir una vez por semana. En la casa había un gabinete bastante amplio cuyas paredes estaban desnudas. Yo debía raspar con un cuchillo el yeso de las paredes y pasarlo luego por un tamiz fino, utilizándose el producto resultante de aquella operación para empolvar la peluca del señor y el moño de la señora. Pero ojalá hubiera querido Dios que esas hubiesen sido las únicas bajezas a las que debí someterme en la casa de esos villanos. Nada hay de malo en querer conservar lo que se tiene, lo que no es aceptable en el afán de duplicarlo con lo ajeno, y no tardé mucho tiempo en comprobar que había sido por ese medio como el señor Duharpin se había enriquecido. Habitaba arriba de nosotros un hombre de muy buena posición que poseía unas joyas muy bonitas, y ya sea por ser vecinos o porque alguna vez habían pasado por sus manos,
Mi amo tenía conocimiento de esas riquezas. A menudo le oía lamentarse ante su mujer de cierta caja de oro de 30 o 40 luises, que podía haber sido suya si un procurador hubiese sido más hábil. Para consolarse por el hecho de haberla devuelto, planificó su robo y fue a mí a quien encargó la operación. Después de soltarme un discurso acerca de la insignificancia de un robo y hasta lo justo que resultaba ser en la sociedad, ya que por ese medio venía a restablecerse una especie de equilibrio roto por las desigualdades económicas, el señor Dupin me entregó una ganzúa con la que, me aseguró, abriría las puertas del apartamento del vecino y que encontraría la caja en un escritorio al que jamás ponía llave, que yo ya la traería sin ningún peligro y que por ese servicio tan importante recibiría un escudo más de sueldo durante 2 años. «Oh, señor», exclamé al conocer sus propósitos, «¿es posible que un amo se atreva a corromper de ese modo a un criado? ¿Qué puede impedirme utilizar contra vos las armas que ponéis en mis manos y que podréis objetar si alguna vez, conforme a vuestros principios, os hago víctima de un robo?» El señor Dupin se quedó muy sorprendido con mi respuesta y, sin volver a insistir en su propuesta, pero guardando un secreto rencor hacia mí, me dijo que lo hizo para probarme, que había hecho muy bien en negarme a cumplir con ese ignominioso pedido, pues de lo contrario estaba perdida. Acepté ese falso argumento, pero pronto pude experimentar la desgracia de haberme negado a tal proposición y el error que había cometido al contestarle con tanta firmeza. Por tanto, no me quedaba una solución intermedia: o cometía el delito del cual me había hablado, o bien rechazaba nuevamente su proposición, con todas las consecuencias que una u otra cosa pudiesen acarrearme. Si hubiese tenido más experiencia, hubiese abandonado de inmediato aquella casa, pero estaba ya escrito en el libro de mi destino que debía pagar mi honradez con el infortunio. Al no poder escapar a mi suerte, no tenía más remedio que aceptarla. El señor Dupin dejó pasar cerca de un mes sin decir una palabra ni demostrar el más leve resentimiento por mi rechazo que había hecho de su propuesta, cuando una noche, faltando pocos días para cumplir el 2.º año de estadía en la casa, tras haberme retirado a mi habitación para descansar, escuché de pronto que abrían la puerta de un manotazo y vi, no sin espanto, que el señor Dupin se acercaba a mi cama acompañado por un comisario y 4 soldados. «Cumplid vuestro deber, señor», le dijo aquel servidor de la ley. «Esta infeliz me ha robado un diamante que vale 1000 escudos. Lo encontraréis con toda seguridad en su habitación o escondido entre sus ropas». «¿Cómo podéis decir eso, señor?», dije saltando temblorosa de la cama. «Yo, señor, bien sabéis cuánto me repugna una acción como esa y que soy incapaz de cometerla». Pero el señor Dupin, haciendo el suficiente ruido para que no se oyeran mis palabras, continuó ordenando que se revisara hasta el último rincón, y la maldita sortija apareció en uno de mis colchones. Con esa prueba tan contundente, no había lugar a réplica alguna, de modo que fui conducida de inmediato a la prisión, sin que quisieran oír los argumentos que podía exponer en mi defensa. El proceso a una desdichada que no tiene reputación y vive en el desamparo se realiza en Francia sin ninguna tardanza. Se considera que virtud y miseria son incompatibles y en nuestros tribunales el infortunio es una prueba decisiva contra el acusado. Hay un prejuicio injusto que ignora la presunción de inocencia. Se supone que aquel que ha debido cometer el delito lo ha cometido efectivamente.
Los sentimientos se miden según la situación en la que os encontráis. Si bien los títulos o las riquezas no prueban que seáis honesto, el no poseerlos demuestra sin lugar a dudas que sois culpable, según esos prejuicios que tanto degradan a la magistratura en Francia y que en buena hora la autoridad soberana debería abolirlos y castigarlos como se merecen. Traté por todos los medios de defenderme, pero mi amo me acusaba y el diamante había sido hallado en mi habitación, lo cual era una prueba irrefutable. Cuando quise explicar la horrible proposición del señor Dupin y probar que toda la desdicha que había caído sobre mi vida eran a causa de su venganza y del afán de deshacerse de una persona que conocía su terrible secreto y podía, por tanto, arruinar su reputación, se me recriminó diciéndome que el señor Dupin era conocido desde hacía 40 años y que era considerado como un hombre íntegro e incapaz de concebir tales delitos. Ya me veía venir el momento de pagar con mi vida el hecho de haberme negado a cometer un delito, cuando un acontecimiento inesperado me devolvió la libertad y me arrojó nuevamente a los brazos de las desdichas que aún me esperaban en este mundo. Una mujer de 40 años, a la que llamaban Dubois, famosa por sus horrendos delitos y más aún por la índole de su carácter, se hallaba también en vísperas de ser condenada a muerte, aunque ésta, al menos, era más merecida que la mía, desde el momento en que habían probado todos sus delitos, siendo mi caso todo lo contrario, ya que era imposible encontrar ninguno. Ella se interesó por mí, y una noche, 2 días antes de la fecha prevista para nuestra ejecución, me pidió que no me acostara y permaneciese junto a ella con disimulo, lo más cerca posible de las puertas de la prisión. Entre la medianoche y la 1, prosiguió aquella malvada, se prenderá un fuego a la prisión. Yo misma lo he planificado. Habrá quizá algún quemado, pero no importa. Lo seguro es que nos salvaremos. 3 hombres, cómplices y amigos míos, se unirán a nosotras y te garantizo que quedarás libre. La mano de la providencia, que acaba de castigar mi inocencia, pronto iba a servir al delito de mi protectora. Finalmente, el fuego prendió, el incendio fue horrible y hubo 18 personas quemadas. Pero nosotras nos salvamos y ese mismo día llegamos a la choza de un cazador furtivo en el bosque de Bondy, un bribón que era íntimo amigo de los de nuestra banda. «Ya eres libre, mi querida Sofía», me dijo la Dubois. «Puedes ahora elegir el tipo de vida que te plazca. Pero si he de darte un consejo, debo decirte que, como has podido comprobar, tu virtud no te ha traído más que desgracias. Un escrúpulo fuera de lugar te ha llevado al pie del cadalso, mientras que un horrible delito te ha salvado la vida. Mira entonces de cuánto sirve el bien en el mundo y si vale la pena inmolarse por él. Tú eres joven y bonita, y si quieres, puedes regresar conmigo a mi patria, a Bruselas, donde me haré cargo de ti. En 2 años puedo llevarte a la cumbre del éxito y de las riquezas, pero te advierto que no será por los senderos de la virtud como llegarás a ella. A tu edad es necesario tener más de un oficio y participar en más de una intriga si se quiere recorrer prontamente el camino. Nuestras armas son muchas: la voluptuosidad, el engaño, la mentira, el robo, el asesinato. ¿Tú me entiendes, Sofía? Decídete rápido entonces. Puesto que debemos huir rápidamente, no nos podemos quedar aquí, donde solo estaremos seguras por unas horas. «Oh, señora», le dije a mi benefactora, «os debo mucho ya que me habéis salvado la vida.
pero me desespera saber que sin duda se lo debo a un delito. Podéis estar segura de que si debía participar en él, antes hubiera preferido morir. Ya no sé cuántos peligros he debido afrontar por abandonarme a los sentimientos honestos que nacen siempre en mi alma. Pero cualesquiera que sean las espinas de la virtud, yo las prefiero antes que a los falsos resplandores de la prosperidad y los peligrosos favores que tan efímeramente acompañan al delito. En mí hay unos sentimientos piadosos inculcados por la religión, los que, gracias al cielo, nunca me abandonarán. Si la providencia quiere volver penoso el camino de mi vida, es para recibir mayores recompensas en un mundo mejor. Esa esperanza me consuela y dulcifica mis pesares, aplaca mis quejas, me fortifica en la adversidad y me da valor para afrontar todos los males que me pudieran sobrevenir por su expresa voluntad. Esta alegría no tardaría en apagarse en mi corazón si yo la mancillase con el crimen, y además del temor por otras desgracias aún más terribles que pudiera encontrar en este mundo, tendría ante mí la espantosa imagen de los castigos que la justicia celestial infligirá en el más allá a todos aquellos que la ultrajan. Estas ideas absurdas te conducirán muy pronto a la mendicidad, y de ella no te podrá salvar nadie, mi niña, dijo la Dubois, frunciendo el ceño. Hazme caso. Deja la justicia celestial, tus castigos o las recompensas venideras. Todas esas tonterías solo valen para la escuela y para matar de hambre a todos los que cometen la locura de creer en ellas. La crudeza de los ricos legitima las malas acciones de los pobres, hija mía. Si su bolsa se abriese a nuestras necesidades y los sentimientos humanitarios anidasen en su alma, podríamos dar cabida a la virtud en la nuestra. Pero si nuestro infortunio, nuestra paciencia para soportarlo, nuestra buena fe y nuestro sometimiento no sirven más que para duplicar las cadenas, nuestros delitos serán obra suya y seríamos bastante ilusos si nos negáramos a cometerlos para aliviar el yugo con el que nos cargan. La naturaleza nos ha hecho a todos iguales, Sofía. Pero si el destino se complace en entorpecer el normal cumplimiento de esta primera ley general, está en nosotros el corregir los caprichos y revertir en nuestro provecho las usurpaciones de los más fuertes. Me río de todos esos ricos, esos jueces, esos magistrados. Me divierte verlos cuando nos predican la virtud. Es muy difícil no robar cuando se posee 3 veces más de lo que se necesita para vivir. No se puede evitar el concebir un crimen cuando se está rodeado de aduladores y de esclavos sumisos, y es tremendamente penoso mostrarse sobrio y moderado cuando la voluptuosidad les excita y los manjares más suculentos los rodean. No les vale la pena ser francos cuando jamás se les presenta la ocasión de mentir. Pero nosotros, Sofía, a quienes esa bárbara providencia que has convertido en tu ídolo nos ha condenado a reptar sobre la tierra como la serpiente entre la hierba, nosotros, a quienes solo se mira con desdén por ser pobres y se humilla por ser débiles, nosotros, en fin, que en toda la superficie de la tierra no encontramos más que hiel y espinas, ¿pretendes que no nos defendamos del delito? Cuando es su propia mano la que nos abre la puerta de la vida, la que nos mantiene en ella, la que nos conserva en ella y la que nos impide perderla. Tú pretendes que mientras esa clase que nos domina acapara para sí todos los favores de la fortuna, nosotros, enteramente sometidos y humillados, debamos soportar siempre los pesares, el abatimiento y el dolor, las necesidades y las lágrimas, la deshonra y la horca? No, no, Sofía, no. O esa providencia a la que tú veneras solo ha sido hecha para despreciarnos,
¿O no son esas sus intenciones? Trata de conocerla mejor, Sofía. Conócela mejor y convéncete de que desde el momento en que nos han puesto en una situación en la que el mal se vuelve necesario y nos deja la libertad de ejercerlo, ese mal sirve a sus leyes tanto como lo hace el bien, y que ella gana tanto con uno como con otro. El estado en que la providencia nos ha creado es el de la igualdad. Quien la rompe no es más culpable que aquel que busca restablecerla, y ambos actúan de acuerdo a los impulsos recibidos. Deben seguirlos, ponerse una banda sobre los ojos y gozar. Os confieso que si alguna vez vacilé, fue por la seducción que ejerció en mí aquella hábil mujer, pero una voz mucho más fuerte que ella luchaba contra sus sofismas en mi corazón, y esa voz sobrecogedora acabó por imponerse a las capciosas intenciones de tan experimentada mujer, de modo que no vacilé en rendirme a mi corazón, diciéndole por última vez que estaba decidida a no dejarme corromper jamás. «Pues bien», me dijo la Dubois, «haz lo que quieras. Te abandono a tu mala suerte. Pero si alguna vez llegan a prenderte, y creo que de eso no te librarás por la fatalidad que, al salvar el delito, sacrifica irremediablemente a la virtud, recuerda al menos que nunca debes hablar de nosotros». Mientras la Dubois y yo manteníamos esa conversación, sus tres cómplices bebían con el cazador, y como el vino tiene la virtud de hacer olvidar al malhechor sus delitos, y a menudo le induce a cometer otros cuando aún se halla en el borde mismo del precipicio del que acaba de escapar, los perversos no dejaron que me pusiese a salvo de ellos, sin antes divertirse a mis expensas. Sus principios, sus costumbres, lo sombrío del lugar en que nos encontrábamos y la creencia de que allí estaban seguros, su estado de ebriedad, mi juventud, mi inocencia y mi manera de ser, todo ello los envalentonó. Se levantan de la mesa, se consultan entre ellos y luego con la Dubois, manteniendo siempre una actitud misteriosa que me hacía temblar de espanto, y finalmente, como resultado de todas esas deliberaciones, me comunican que antes de marchar debía pasar por las manos de todos ellos de buen grado o por la fuerza. Me dijeron que si lo hacía por las buenas, cada uno me daría un escudo para ir a donde yo quisiera, ya que si me negaba a acompañarlos, si había que emplear la fuerza para obligarme, no solo cumplirían con su deseo, sino que para que todo quedase en secreto, el último que gozase me hundiría un cuchillo en el pecho, enterrándome luego al pie de un árbol. Os dejo que imaginéis, señora, el efecto que me produjeron aquellos execrables propósitos. Me arrojé a los pies de la Dubois. Le rogué que fuese una vez más mi protectora, pero lo único que hizo la malvada fue reírse de una situación que yo juzgaba espantosa para mí y que para ella era solo una insignificancia. «Pues claro», dijo la Dubois, «tan desdichada te sientes por tener que servir a 4 muchachos tan bien plantados como estos. En París, no menos de 10.000 mujeres darían hoy una buena cantidad de escudos por estar en tu lugar. Escucha», agregó, tras quedarse pensativa un rato, «tengo suficiente influencia sobre estos bandidos para obtener su gracia, pero debes hacerte digna de ella». «Ay, señora, ¿qué debo hacer?», exclamé llorando. «Estoy a vuestras órdenes. Seguirnos, unirte a nuestra banda y cometer los mismos delitos sin la menor repugnancia. A ese precio os garantizo el resto». Juzgué que no era momento de titubear. Si aceptaba su propuesta, corría nuevos peligros, de acuerdo, pero no eran tan inminentes y podría evitarlos, mientras que por el contrario, nada podría hacerme escapar a los que me amenazaban en aquel momento.
Os seguiré a todas partes, señora, le dije a la Dubois. Iré con vosotros a donde vayáis, os lo prometo. Salvadme del furor de esos hombres y no os abandonaré nunca. Muchachos, dijo la Dubois a los 4 bandidos, esta niña se une al grupo. Yo la acepto. Queda bajo mi protección y os prohíbo que ejerzáis ninguna violencia contra ella. No le hagáis desagradable su oficio desde el primer día. Ya veis cuán útiles pueden sernos su juventud y su belleza. Sirvámonos de ella para nuestros intereses y no la sacrifiquemos a nuestros placeres. Fin de la segunda parte.